otros pues prácticamente fueron guerreros, políticos, de todas las jerarquías. Y incluso las investigaciones que hasta actualmente se ha proporcionado, eso sería quizás la pregunta del millón. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Y dónde están? ¿O por qué? ¿No? Bueno, la investigación se dice que en toda la civilización maya generalizada clásica, se hace un estudio de población, se sabe que llegaron a ser a más de 5 millones de habitantes. Pero eso es sin contar esclavos ni sirvientes. Si se cuenta eso, triplicaría el número de habitantes. 15 millones. O sea, son más de 20 millones. Ok. Entonces, si eran más de 20 millones, si la agricultura era muy notoria, ¿cómo estaba esta selva? O sea, esta selva ya estaba acabado, deforestada, porque las masas de cultivo eran inmensas para alimentar a todas esas personas. Y entonces, de acuerdo a esta investigación, se estudian los huesos de los nobles, ¿no? Príncipes, sacerdotes y gobernantes, y se van dando cuenta que les faltaba calcio en los huesos. Y entonces padecieron de hambre. Hubo hambruna en ellos, cuando eso nunca debió de haber pasado. O sea, estos grandes élites nunca les debió de faltar nada. Entonces, si padecieron de hambre los nobles y príncipes y sacerdotes, ¿qué esperábamos de la esclavitud? No tenía nada que ver, ¿no? Si eran, gracias al pueblo, era tan importante estas personas. Y entonces, de acuerdo a eso, ya van por cadena, van a los estudios del suelo. Van sacando capas por capas de perforaciones en ríos y lagunas. Entonces van sacando esos muestreos en laboratorio. Entonces se van dando cuenta que aquí pasó una sequía que les duró casi por 30 años. Imaginemos aquí ver una sequía por 30 años y todo es verde. Pero cuando haces la alteración de los usos de los recursos naturales, se acabas todo. Se les secaron los mantos acuíferos, el ojo de agua. ¿Y por qué? Por todo lo que arrasaron esta parte del ecosistema. ¿Y cómo se arrasó realmente así completo? Porque los materiales de construcción pues fueron agua, arena y cal. El agua, no se discutía, pues porque el agua lo tiene cerca, ¿no? Pues la arena tampoco, porque lo podías sacar desde una playa o de un cerro. Pero la cal sí, la misma civilización maya las tenía que ingeniárselas para fabricar la cal. ¿Y dónde provenía la cal? Eran maderas quemadas, esos son las cenizas esos eran cales. Entonces, si nos imaginamos las bases de construcción, edificaciones, palacios, residencias, gigantescas construcciones, pues cuántos kilos de cales tuvieron que necesitar y cuántas maderas quemadas se tuvo que necesitar para todo ese tipo de cal. Mezcladas obviamente con piedra caliza para que tengan esa parte de la consistencia resistente para la unión de las piedras o la construcción, por ejemplo el estuco. Entonces, a raíz de eso se depredó más la agricultura. Entonces, al secarse aquí por 30 años, pues la civilización no estaban preparados a sufrir esa parte de la sequía. Y lo que hacen es emigrar, y por eso cuando lo dejan aquí en los 800, se pasan a concentrarse en la zona peninsular, lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Ahí se vuelve a regenerarse la civilización maya, ¿no? Entonces, allá ya no estaban tan solos ahí, a unos kilómetros estaban los toltecas, ¿no? Sí, cierto. Los de Tula. Con razón, mi pregunta era, ¿con qué tantos mayas aquí, luego allá y así? ¿Dónde era? Entonces, allá se empezó a hacer una fusión cultural. Se hicieron mayas toltecas. Desde ahí vienen haciendo la evolución y el conocimiento a diferentes cosas. Entonces, aquí cuando fueron, recuerden que fue en los 800, allá se establecen los 900, 100 años después. Y entonces, supuestamente aprenden, ¿no? A ya no utilizar estucos, toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evitan, ¿no? O sea, supuestamente hacer ese estucado porque sabían que volvían a depredar el bosque y dónde más iban a emigrar, ¿no? Entonces, evitan eso. Ya, si van en la zona peninsular, para los que han ido,
Los cortes de piedra ya son mucho más lisas. En la arqueología se conoce como muy cariada, aquí es semicariada, porque realmente están casi imperfectas. Así no la han cortado, o sea, nunca la cortaron bien la piedra, había imperfecciones en los cortes. Entonces, por eso, para cubrir las imperfecciones, tenían que utilizar el aplanado para decorar la ciudad. Pero allá no, evitan eso, entonces hacen un corte liso de una vez esos bloques de piedra, nada más embonarlas, ya no necesitaba de estuco. Entonces se hacían las mismas piedras, hacían una unión tan fuerte para que no se derrumbara pues ese edificio. Y entonces ahí evitan el estuco. Hay poca presencia de estuco, claro, en algunas partes, pero no una gran masa como los que tenemos aquí en el periodo clásico. Pero lo que nunca aprendieron o nunca dejaron de hacer, pues fueron los rituales de sacrificio. Eso en todo momento estaba presente en los mayas. Los mayas hacían también. Sí. Y entonces, ¿dónde creen que hacían esos rituales de sacrificios? Eran en los cenotes. Los cuerpos eran aventados a los cenotes. Si nos ponemos a pensar tantito, el único cuerpo de agua que ellos tenían eran los cenotes. Sí. Pues al contaminar esa parte de esa fuente de agua, pues el pueblo se comenzó a enfermar. ¿No? Ya contaminaron su propia agua. Pero entonces cada vez los gobernantes exigían al pueblo que sacrificaran a sus princesas, a sus hijos, que los aventaran a los cenotes. Pero cada vez que había más sacrificios se enfermaba más la gente. Supuestamente eso era para que no haya más enfermedades. Pero entonces el pueblo le metieron tanta presión. No, cada vez los dioses quieren sacrificios. Pero el pueblo se comenzó a hartar. Y de por sí que ya se había hecho la fusión. Poco a poco pues le van cambiando la panorama, le dicen, ¿no? Quizás ya los dioses ya no quieren sangre de nosotros. Ahora quieren sangre de los que están cercanos a ellos para que se calme la enfermedad. Pero digo, ¿quién se quería morir, no? No era que muera yo, pues que muera alguien, ¿no? Y entonces, lo que hace, tanta presión que le están metiendo al pueblo, el pueblo se rebela. Le dicen, no. Y se van dando cuenta que no había necesidades de vivir con sacrificios humanos. No había necesidades de guerras para vivir. No había necesidad de ir a invadir otras ciudades, no había necesidad de construir palacios, residencias, que centros ceremoniales. Simplemente se dieron cuenta que el balance entre la vida del hombre y la naturaleza se pueden conllevar sin una necesidad de restricción. Y entonces se rebelan con sus gobernantes, los querían matar incluso, ¿no? Tanto tiempo que les habían mentido. Algunos logran escaparse, pero algunos no. Y lo que pasa, algunos se escapan, cuando no las alcanzaron, allá en la zona peninsular, los que conocen, o para los que algún día van a ir, algún día que vayan por allá, se van a dar cuenta que algunas de sus esculturas, de sus relieves, o ya sea de sus estructuras, están intencionalmente decapitados. ¿Por qué? Porque eso era para matarlos espiritualmente, para que no alcanzaran a los dioses de la naturaleza, porque nunca los alcanzaron. Entonces empezó a darse la evolución ahí, se dan dando cuenta que había un solo personaje que los estaba manipulando a hacer todas esas cosas. Entonces quisieron ser autónomos para que tomaran sus propias decisiones. Entonces allá se abandona en los 1300, aquí se había abandonado en los 800. ¿Cuántos años tuvo que haber transcurrido? 500. Entonces ya la selva aquí ya había recuperado su hábitat natural. Entonces cuando regresan aquí, ya no se adaptan a monumentos, que grandes estructuras, astronomía, no. Se dieron cuenta que vivir dignamente bajo una choza de palma es respetar la vida del hombre, y tanto el hombre puede vivir con la naturaleza. De hecho es lo que habla el grabado del fin del mundo En 2012, ¿no? de Tortuga, ¿no? Del tortuguero. Y o sea, hay una parte de los códices que es el tortuguero, donde narra esa parte de lo que justamente, ¿no?, iba a pasar. O sea, es como una predicción que en su momento estaba dicho. Entonces se hablaba, ¿no?, mucho el famoso de los 2012. Entonces ese mundo ya estaba escrito, se conocía como Nahuiolín, que quería decir el gran terremoto, o sea, el cataclismo, el fin del mundo.
Y bueno, pero el caso es que se regresan aquí, no se adaptan a la construcción de edificaciones, sino que más a una choza de palma. Entonces, se olvidaron de toda esa parte del conocimiento que el otro. Entonces, por eso, de acuerdo a la investigación de los antropólogos, quienes han investigado huesos, fósiles, ADN, ellos han dicho 4 partes de los que son directos descendientes de la civilización maya. La parte de Centroamérica, la parte del Caribe, que está pegada a la zona peninsular, justamente ahí también, todo lo que es la parte de la península. Maya Quiché, ¿no? Exacto, todo lo que es por ahí. Y entonces tenemos el Caribe, la zona peninsular, tenemos, pues son 4, la parte de Centroamérica, del Caribe, la parte de la zona peninsular que está pegada ahí, ¿no? Que es Cancún, Yucatán. Entonces tenemos también lo que es la parte de aquí, que es, bueno, que es donde están ustedes ahorita, que es la Canja Chancellor, ¿no? La Candón. O sea, cuando se pregunten por qué se fueron, tienen más o menos la idea. ¿Y dónde están? Pues aquí estamos, frente a sus ojos, adaptados a nuevas formas de vida, nada más que evolucionados. Y de hecho eso lo vivimos a diario, la constante evolución se da a diario. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, ya los jóvenes ya no piensan los mismos de cómo eran, porque ya también tenemos fusiones de otras etnias. Ya hay diferentes estados, Oaxaca, Michoacán, la Ciudad de México, por ejemplo, y ya otras etnias, Chol, Celtal, Tzotzil, Tojolabal, entonces ya hay una mezcla muy fuerte. Al hacer esa fusión, pues cambia totalmente la panorama, las formas de pensar, hasta en la fisonomía. Entonces, pues realmente nunca se desapareció la civilización maya, sino que aquí estamos. Recuerden que son 4 partes que son directos descendientes de la civilización maya. Nada más que igual, ¿no? En toda la parte del estado de Chiapas, pues son derivados de la civilización maya, por su cultura, gastronomía y tradición. Pero son directos descendientes de los mayas. Nada más que igual en su momento, en aquel entonces como ahora, se manejaron muchas lenguas. Nada más que en la lengua prestigiada de nobles, príncipes, sacerdotes, gobernantes, todos ellos prácticamente hablaban la lengua cholti. Y hasta ahorita esa etnia o esa cultura se desapareció por completo. Por eso vemos que no hay matemáticos, no hay ingenieros, no hay astrónomos, no hay de todos esos personajes con sabiduría. Eso es lo que no dice, o sea, lo que dice la arqueología. Pero el de nuestros abuelos, ¿qué es lo que dice? Dice, por ejemplo, o sea, ellos dicen que no se conservó, se desapareció. Pero los abuelos dicen pues de que realmente no se desaparecieron, sino que todos esos seres inteligentes con conocimientos, sabios y todo lo demás, entregaron o pasaron sus vidas a los animales. Entonces, por eso cuando se habla del famoso 2012, para nosotros no es el fin del mundo, sino que para nosotros es un cambio espiritual que se va renovando, una gran conciencia para saber dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Entonces los abuelos decían que del fin del calendario maya del 2012, renacerá la parte espiritual de todas las culturas. No nada más tendría que darse en el mismo lugar, sino que en diferentes países, estados y naciones. Por eso vemos que en algunas partes quieren vivir orgánicamente, reorganizar la vida, para no vivir con insecticida, depredación, sino que devolverle algo un poco de la naturaleza de lo mucho que le hemos quitado. Entonces por eso se presume que hoy estamos en el 6º sol y en la 6ª raza humana. Pues los que vinieron en esa parte de la sexta raza humana son los que nos van a dar un cambio, pero tenemos que tomar una decisión no precipitadamente, sino que hay que tomar las decisiones de verdad, que las sepamos tomar, porque si no, si lo tomamos precipitadamente, pues prácticamente vamos a volver a caer en lo mismo, nos vamos a destruir nosotros mismos. Ahora, migración que me comentas de esta parte. Sí, aquí, gracias. ¿Esta se dio gradual? Porque yo todo lo que he escuchado es así como que los mayas dejaron sus ciudades así tal cual, así con la ropa que llevaban y se fueron. Sí, así, o sea, ¿fue en un solo momento o fue gradualmente? Sí, porque ¿qué más iban a hacer? O sea, toda la mayor parte se fue, o sea, todo lo que dejaron aquí, ¿para qué? Porque, por ejemplo, también, ¿no? O sea, cuando estaba esa parte de la sequía, también fueron exigidos por las partes del pueblo. Oye, pero, por ejemplo, aquí vemos más presencia de Chac, que es el dios de la lluvia, porque como no llovía, le rendían más tributo a Chac, ¿no?
digamos, empezaron a notar estos cambios Exacto. por sobrepoblación. Pero Fue la clave, ¿no? Eso es, Sobrepoblación, que se acabaron los recursos. Y empiezan a migrar hacia la península. exacto. Iban en busca de otras tierras fértiles para que los cultivos pues se vuelvan a dar. Porque ya no tenían nada que comer. Wow. No, chambor, como para grabarte, ¿eh? Ya. Como